vamos a comenzar este momento, esta porción de la palabra de nuestro Dios. Vamos a hablar de David. David en tiempos precisamente difíciles, en tiempos que hoy necesitamos carácter de hombres, carácter de personas, de mujeres que puedan llevar pues bajo sus hombros una familia, llevar un negocio, llevar algo bueno, algo maravilloso en la vida de cada persona. Y David es uno de los ejemplos más prominentes que nosotros podemos tener en el Antiguo Testamento de cómo se esforzó, cómo trabajó, y vamos a ver la administración bíblica a partir de los personajes bíblicos. Este tiempo nos toca de David. ¿Quién era David? David era el último de los hijos de Isaí, de Jesé, de Isaí, y por lo mismo era el encargado de pastorear las ovejas de su papá. Pero a través del tiempo hemos entendido, según las Escrituras, que llegó a ser el segundo rey de Israel. Dios lo eligió, Dios lo ungió, de manera que envió a Samuel el profeta, donde derramó aceite de la unción sobre la vida de él, y este varón empezó a caminar y ser fortalecido en el amor del Señor. Pero quiero plantearte cuando menos siete aspectos en el primer punto que vamos a tratar, porque vamos a hablar sobre David precisamente, y David nos habla de dos aspectos fundamentales. Nos va a plantear tres aspectos de su vida que vamos a tocarlo antes de que sea rey. Primero, ¿qué tenían David? ¿Qué tenía como referencia? Es decir, a David cuando era muchacho le hablaban, le decían lo que David era de jovencito. Después cuando lucha contra Goliat, ¿cuáles son esos dos aspectos, no? Cuando era jovencito y cuando estaba con Goliat, ¿cuál fue el ambiente que veía? Y cuando estaba siendo perseguido por la justicia, perseguido por el rey Saúl. Entonces vamos a ver esos tres aspectos interesantes. David, cuando era un adolescente, joven, cuando llegó a ser un joven y cuando llegó a ser un varón, cómo él administraba su vida para que esto sea un ejemplo para todos y cada uno de nosotros. Bueno, vamos a ir a la palabra del Señor, al libro de 1 de Samuel, en el capítulo 16. Te invitamos en el nombre del Señor Jesucristo, porque aquí las máquinas no quieren funcionar. Dice en las Escrituras de la siguiente manera. Vamos al capítulo 16 de Samuel. Vamos al versículo 14, 15, 16. Dice: y el espíritu de Jehová se apartó de Saúl, y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Y los criados de Saúl le dijeron: aquí ahora un espíritu malo de parte de Dios te atormenta. Diga pues nuestro Señor a los siervos que están delante de ti, que busquen a alguno que sepa tocar el arpa, para que cuando esté sobre ti el espíritu malo de parte de Dios, él toque con su mano y tengas alivio. Y Saúl respondió a sus criados: buscadme pues ahora alguno que toque bien y traédmelo. Entonces uno de los criados respondió diciendo: he aquí, yo he visto a un hijo de Isaí de Belén, que sabe tocar, es valiente y vigoroso, y hombre de guerra, prudente en sus palabras y hermoso, y Jehová está con él. Tremenda palabra que encontramos aquí en las Escrituras. Y déjame decirte, amigo hermano, que nos estás sintonizando en este momento. Cuando él era joven, cuando David era joven, tenía cuando menos siete conceptos, siete elementos importantes que lo identificaban a él como un hombre, un jovencito, y que era notorio para la mayoría de la gente. Esos 7 aspectos los encontramos así. Dice la Escritura en el versículo 18: y uno de los criados respondió diciendo: he aquí, yo he visto a un hijo de Isaí de Belén, que sabe tocar. Que sabe tocar. Fíjate qué interesante.
Qué elemento importante donde el rey mismo dijo, o le dijeron al rey, sabe tocar. Es decir, él tenía una habilidad natural que Dios le había dado, y sin embargo, esa habilidad se convirtió después en un don. Es decir, él cultivó esa habilidad. ¿Qué habilidad tienes tú? Que puedes hacerlo de manera que llegue a ser un don para la gloria, para la honra, para la adoración a Dios. Eso es lo que David era un hombre que sabía tocar. Y no solamente eso, habla acerca de su carácter, de su vida. Dice, es valiente. Es un hombre valiente. El valor es contrario a la cobardía. La palabra del Señor nos dice que David era un hombre valeroso, un hombre de valor. No tenía miedo. Prácticamente era un hombre que no se rajaba ante las circunstancias de la vida. Hemos visto que hay hombres precisamente que tienen miedo, que tienen temor ante la vida. Vienen crisis, vienen problemas, tanto de salud, tanto familiares, como pues económicas. Hay despidos en el trabajo, enfermedades, y no saben qué hacer. Según las Escrituras encontramos que David era un hombre valeroso, un hombre que podía reconocer en todas las cosas que era un hombre lleno de la presencia de Dios, lleno del poder, de la gloria y de la majestad del Señor, un hombre valiente. Entonces seguimos leyendo el versículo 18, dice, Eva es valiente, es vigoroso. Imagínate, no solamente era un hombre de valor, sino que era un hombre de vigor. Las Escrituras nos hablan precisamente de esta característica de David, que era un hombre que tenía fortaleza, un hombre que tenía una virtud. De hecho, la palabra que se utiliza como vigoroso es la misma que se utiliza para la mujer virtuosa. La misma. Vigor, era un hombre virtuoso. Tenía la habilidad necesaria para sacar adelante cualquier situación. Tenía recursos. No recursos económicos, sino tenía el ingenio, la idea de cómo salir adelante. Por eso cuando se enfrentaba ante el león y el oso, aparte de que era valiente, no le sacaba al león y al oso, tenía la habilidad de decir, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Pensaba en las soluciones. No era una persona que se metía a los problemas. Más que nada era un varón que estaba en ese sentir. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué solución voy a dar ante todo esto? Entonces el rey David antes de ser rey tenía un carácter que estaba adelante, estaba firme, estaba puesto precisamente en esas cualidades que Dios les había dado. Por otro lado, él era también un hombre de guerra, un vigoroso y hombre de guerra. No había necesidad, David, de que hubiera tenido una guerra por delante. No, él era un hombre de guerra. Se había enfrentado al león, se había enfrentado al oso. Las circunstancias de la cotidianidad te hacen ser valiente o ser cobarde. Ante las circunstancias de la vida, tú eres un hombre valiente o un hombre cobarde. Si hay un trabajo, ¿lo sacas adelante o no lo sacas? ¿Qué tipo de persona eres? David era un hombre, aunque era un pastor de ovejas, sacaba adelante. No le dejaba dolores de cabeza a su papá. Era un hombre fiel en su trabajo, en las acciones donde él hacía. Y no solamente eso, sino era un hombre prudente en sus palabras. Las Escrituras nos dice que era un hombre que sabía escoger las palabras precisas y correctas al hablar. De tal manera que la gente al escucharlo sabía lo que decía y por qué lo decía. Tristemente, la mayoría de los jóvenes en la actualidad se ponen a ver memes, se ponen a ver conversaciones insanas y su plática es de güey, no sale. Sí, de ay güey, y no salen porque su forma de comportarse no es correcta, su hablar. Dice que de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Qué es lo que había en el corazón de David? Era un corazón lleno de la gracia, del amor de Dios. Por otro lado también dice, y era hermoso. Fíjate, dice, y era hermoso.
Me llama la atención aquí porque la palabra del Señor nos habla diciendo que tenía la figura varonil. En la traducción Reina Valera 60 la encontramos como hermoso, pero la verdad significa que tenía una estampa varonil. Él era un hombre y se vestía como hombre y actuaba como hombre y lo miraban y era un hombrecito. Es como vemos, dice las Escrituras que cuando vio el siervo de Abraham, a Raquel, la vio hermosa. Y utiliza la misma frase, una figura femenina, una mujer hecha de cabal, que se miraba como mujer, caminaba como mujer, se portaba como mujer y ponía en alto su dignidad de mujer y era hermosa. Y de la misma manera sucede con David. David era hermoso, tenía el semblante de varón, era una actitud varonil y era un varón en todas las dimensiones. En la actualidad muchos quieren ser metrosexuales. No están conformes con lo que son y se idean que son mujeres atrapados en cuerpo de hombres o gatos atrapados en cuerpo de hombre. David era un hombre cabal en todas las áreas. Y dice las Escrituras que aparte de eso, él era temeroso de Dios. Dice, y Jehová estaba con él. Qué hermosa cualidad de este hombre, de este varón llamado David, en el cual habla diciendo que él es un siervo de Dios con 7 características importantes. ¿Cuáles de esas 7 características tú puedes reunir? Si no tienes una de esas 7 características, mira, es tiempo para que le digas al Señor, Señor, yo quiero ser como David. Yo quiero ser como Jesús. Mira, las Escrituras nos hablan diciendo de que de David iba a descender el Cristo, el Mesías de Dios. Y a Jesús le decían, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús, hijo de David. Y mencionaban a David como parte elemental de su ascendencia, venía de David. Y David tenía ese carácter que hoy día mucha sociedad ha diluido, pensando que eso no es posible en los tiempos, en la actualidad. Pero es tiempo de volvernos a Dios y decirle, Señor, yo necesito de tu gracia, yo necesito de tu amor, ese carácter que tuvo David, yo también lo necesito. Quiero administrar mi vida, quiero vivir una vida agradable a ti, agradable a tu gracia, agradable a tu misericordia, a tu bondad. Amén. Gloria a Dios. Que Dios nos permita a todos y a cada uno de nosotros vivir vidas agradables a nuestro Dios. Bueno, el segundo aspecto que voy a tocar es el enfrentamiento. O sea, ya pasamos de la adolescencia, ahora vamos a ver cómo David se hace un joven guerrero, un joven dispuesto precisamente a luchar por su pueblo. Dice la Escritura que cuando David está en lucha, en pleito con Goliat, llama la atención de que cuando David empezó a luchar contra Goliat, cuando comenzó a luchar, dice que él había regresado de Saúl, había regresado precisamente hasta su casa. Y dice la Escritura así, quisiera que leyeran conmigo aquí en el capítulo 17 de Samuel, el cual dice de la siguiente manera. 1 Samuel 17, versículo 12. Y David era hijo de aquel hombre efrateo de Belén de Judá, cuyo nombre era Isaí, el cual tenía 8 hijos. En el tiempo de Saúl, este hombre era viejo y de gran edad entre los hombres. Dice, y los 3 hijos mayores de Isaí habían ido a seguir a Saúl a la guerra. Y los hombres de sus 3 hijos, el primogénito era Eliab, el segundo Abinadab, el tercero Sama. Y David era el menor. Y siguieron pues los 3 mayores a Saúl. O sea, había guerra. Fíjate cómo dice el versículo 15. Pero David había ido y vuelto, dejando a Saúl para apacentar las ovejas de su padre en Belén. Fíjate qué interesante, que el rey David tenía 2 trabajos. Era escudero del rey y arpista, tocándole cuando venía el espíritu que lo atormentaba, él cantaba.
Y me imagino que no era de gratis, sino que le daban su paga, su dinero. Pero tenía que regresar otra vez a ver a su papá para apacentar las ovejas de su papá. Porque sabía que tenía esa responsabilidad. Eso se ha perdido en estos tiempos. Esa responsabilidad. Sabía que estaba al frente de su papá, pero también tenía otro trabajo, que era temporal. Porque cuando venía el espíritu malo, tocaba. Y cuando no llegaba, pues ya no tenía nada que hacer. Tenía que regresar otra vez a ver a su papá. Y como era tiempo de guerra, pues dijo, pues yo voy a ver ese trabajo, esa actividad que me corresponde. Pero llega la casualidad de que como sus hermanos se habían ido a la guerra, su papá necesitaba noticias de sus hijos. ¿Y a quién envió? Agarró a David, el más pequeño, y le dijo, ¿sabes qué, hijo? Vete allá a buscar a tus hermanos. Pregunta cómo están. Dame respuesta de todo eso. Pero se encuentra con la situación de que Goliat, el hombre fiero de Filistea, estaba amedrentando al pueblo de Israel. Y le decía, tráiganme uno de sus hombres más fuertes, más agarridos, y luchemos. Entonces todo el pueblo estaba temeroso en medio de ellos. Y llama la atención que David llega y escucha una información. Vamos a ver el versículo 23. Mientras él hablaba con ellos, de aquí que aquel paladín que se ponía en medio de los dos campamentos, que se llamaba Goliat, el filisteo de Gat, salió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras y las oyó David. Y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. Recuerda, David era valiente, era vigoroso, era un hombre fuerte, un hombre de guerra. Y cuando escuchó precisamente que habían ofendido al Dios de Israel y estaban huyendo, entonces fíjate lo que dice la escritura, versículo 25. Y cada uno de los de Israel decía, ¿no habéis visto aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel. Al que venciere, el rey le enriquecerá con grandes riquezas y le dará su hija y eximirá de tributos a la casa de su padre en Israel. Esa propuesta pudo haber agradado a muchos. De hecho, muchos decían, ay, si yo me enfrentara contra el gigante, ay, si yo lo venciera. Pero cuando veían al gigante decían, ay, patitas, ¿para qué te quiero? Salían huyendo. Cualquiera se le podrían salir los ojotes, así, ¿no? Ay, dinero, riqueza. Y voy a ser yerno del rey, perdón. Y además de eso, voy a ser como un príncipe. No me van a cobrar impuestos. Yo voy a ser de estos que están arriba y nada me va a pasar. Pero tenía que enfrentar al gigante que se llamaba Goliat. Cada uno tiene su propio gigante. Cada uno tiene su propio guerrero que le impide avanzar. El pueblo de Israel tenía ese gigante que lo impedía avanzar a la victoria. Sin embargo, el carácter de David se sobrepuso y él dijo, no, pues a mí me interesa. Y fue a ver al rey. Lo llevaron a ver al rey. Y aquí me llama otro carácter importante. Aparte del carácter de que tenía dos trabajos, que era una persona responsable, él miraba con los ojos de la fe. El rey miraba con los ojos de la vista. Mira lo que dice las escrituras. Dice la escritura aquí, vamos al versículo 32, dice, y dijo David a Saúl, no desmaye el corazón de ninguno a causa de él, tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Fíjate, David estaba puesto, yo voy y le voy a dar su paliza a ese filisteo. Pero los ojos de Saúl eran ojos carnales. Fíjate lo que dice el versículo 33. Y Saúl dijo a David, no podrás ir tú contra aquel filisteo para pelear contra él, porque tú eres muchacho y él es un hombre de guerra desde su juventud. Mira, no hay forma de que tú ganes. Tú todavía estás joven, pero aquel es un hombre de guerra. Te va a dar tu arrastrada.
Ante los ojos de Saúl, David era un chamaco todavía. ¿Cuántos años tienes? 13, 14, 15, 20. Eres un bebé. David todavía 17, 18 años. Y aunque se mira fuerte, grande, altote, pero para Saúl decía, es que tú no eres batalla contra el Canelo Álvarez. Tú eres un gigante, eres poseedor de títulos mundiales y tú qué, ni un cuarto del round le vas a durar. Pero David empezó a ver con los ojos de la fe. Mira lo que dice más adelante. Y David respondió a Saúl, versículo 34. Tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, yo salía tras él, lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fíjate qué fuerza de este muchacho. Y lo pensó, ¿tú haces eso con un león y un oso? Yo miro un león y un oso salgo huyendo. Pero David se enfrentaba con ellos. Entonces él dijo, fuese oso, fuese león, tu siervo iba y lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Ese es el carácter de un hombre que confiaba en el Señor, que deseaba buscar la victoria de Dios. No le interesaba la riqueza que Saúl le quería ofrecer, o la hija que le iba a ofrecer Saúl, o que su padre y su casa y todos iban a ser beneficiados. Él no iba porque me voy a sacar la lotería. Él iba porque tenía celo de Jehová de los ejércitos. Y eso es la primera administración espiritual y emocional que nosotros debemos tener. Porque entonces somos temerosos de Dios. Si el amor de Dios está en nuestra vida, todo va a girar alrededor de ello. De hecho, cuando se enfrenta a Goliat, también Goliat tiene la misma mirada de Saúl. ¿Por qué me han traído a este perro? Así lo trató. El Goliat trató a David como ¿por qué viene este con palos y con piedras? ¿Por qué me traen ese chamaco? Y lo insultó. Y lo insultó. Pero David toma fuerza nuevamente y dice, tú vienes a mí con jabalina, vienes a mí con espada, vienes todo cubierto de pies a cabeza como un verdadero guerrero, porque lo eres. Pero déjame decirte que Dios no necesita ni siquiera de espadas ni de ejércitos para vencer. Y dice, y hoy Dios me va a dar tu vida y te voy a cortar la cabeza. Y no solamente eso, sino que todo ese ejército yo mismo lo voy a matar. Y se los entregaré a las aves del cielo, porque, ¿sabes? Has insultado al Dios de los ejércitos. Y agarrando la onda, o sea, ahora sí que agarró la onda David. Y con la onda, bien onda, ¡pum! Dicen que tiene la capacidad, un tirador de onda diestro. El poder que lleva es de un calibre 45 de una pistola en la actualidad. Así que imagínate el poder que le lanzaron a este hombre. David, a la frente de aquel, su cráneo fue quebrado, su cerebro fue trastornado y murió al instante. Pero aquí vemos el carácter de David. Como de la cotidianidad, de su valor, de su valentía, lo que ya era en sí. Cuando llegó el momento de la gran prueba, él demostró lo que era. Supo administrar su vida de joven y se manifestó aún en el momento de su juventud más adversa, por decir de una u otra manera. El hombre que confía en Dios desde pequeño seguirá siendo un hombre que seguirá confiando en su juventud. Ahora, quisiera pasar a otra etapa de la vida de Saúl, de David. Te invito
que vayas conmigo al capítulo 20. Dice la palabra del Señor que David estaba en una situación muy difícil. Había ido con los filisteos porque David había sido perseguido por causa de la justicia en Saúl. Y resulta ser que estando él en uno de los poblados que el rey Laquis, el rey filisteo, le había dado, porque déjame decirte que en esa lucha que tenía David con los filisteos y con Saúl, no sabía si iba con los filisteos o iba con Saúl, porque los filisteos lo querían matar, pero también los de Israel lo querían matar. Así que una ocasión se hizo de loco. David se hizo de loco entre los filisteos. Se logró escapar y después fue a Laquis otra vez para tratar de ocultarse. Y el rey Laquis, uno de los filisteos, le dijo: sí, siéntate, vente aquí, te doy un lugar. Y ese lugar se llamaba precisamente Siglag. Y iban a Siglag y se iban a combatir por una parte a los filisteos, pero sin saberlo los filisteos, porque no dejaban a nadie con vida. Y regresaba otra vez a Siglag. En Siglag estaban sus hijos, su esposa, los hijos de los guerreros y las esposas de los guerreros. Era un poblado más o menos grandecito. En el 2019 apenas esa ciudad llamada Siglag se descubrió. Y precisamente tengo ahí las fotos, pero no se lograron ver, no se los puedo mostrar, en donde es el famoso Siglag, donde a David pues les quitaron las mujeres, y precisamente de eso se trata este momento. 1 Samuel capítulo 30, perdón. Cuando David y sus hombres vinieron a Siglag al tercer día, los de Amalek habían invadido el Negev y Siglag, y habían asolado a Siglag y la habían prendido fuego. Y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor. Pero a nadie le habían dado muerte, sino que se los habían llevado al seguir su camino. Resulta ser que David llegaba y vio la situación. Siglag estaba en ruinas y no había mujeres, no había hijos, no había nada en ese lugar. Dice versículo 4, entonces David y la gente que con él estaban alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Hay momentos en los que suceden cuestiones terribles, donde incluso un hombre de fe como David se pone a llorar. Claro que sí. Hay momentos difíciles en la vida del creyente, del hombre de fe, que le faltan fuerzas. Y no es para que tú te digas, eres un cobarde. No, hay momentos en los que hay que llorar. Eso no significa que seas un cobarde, sino que estás viendo la situación que está difícil y necesitas ayuda. Hasta el hombre más fuerte necesita ayuda. Y sigamos adelante, y dice las Escrituras, y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, incluso de que había perdido a su hija, a sus hijos, había perdido a sus esposas. El pueblo decía: tú eres el culpable, tú eres el culpable. Lo quería matar. ¿Cuántos líderes, porque han tenido una situación, una mala racha, le abandona a la gente, lo acusan, lo apedrean? Pero en este caso, mira lo que David hizo. El versículo 6 sigue diciendo: pero David se fortaleció en Jehová su Dios. Es algo importante que nosotros debemos entender. Él se fortaleció, él tomó valor. En vez de ver las piedras que venían contra él o los murmuradores, él alzó su vista ante Jehová de los ejércitos. Y podemos decir con claridad cuando dijo: ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. El mismo precepto que el apóstol Pablo nos dice: mirad a Jesús, el autor y consumador de la fe. Puesto los ojos en Jesús,
puesto los ojos en Jesús, donde está arriba sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso. Cuando sientas un momento de debilidad, acércate a aquel que es más fuerte que todos nosotros. Acércate a Jesús. Aunque haya enfermedad, aunque haya despidos, aunque no haya negocios florecientes, dice el profeta Habacuc, aunque no haya ganados en la vacada, aunque no haya frutos, con todo yo la alabaré al Señor, porque Él tiene control absoluto de todo lo que sucede y todo lo que pasa. David entendió, tengo que estar con el Señor en momentos de angustia, en momentos de aflicción. Ahora déjame decirte cómo reacciona esto. Inmediatamente de que David pone su mirada en Dios, dice, tengo que hablar con Dios, tengo que tener una consulta profética con Dios. A ver, Abiatar, vente para acá, tráeme el efod, vamos a consultar a Dios. Y Dios le respondió. Él le dijo, puedo perseguirlos, puedo alcanzarlos, puedo rescatar a mi familia. ¿Quieres que yo vaya, Señor? Él era obediente. Si Dios le decía, no, aquí te quedas, ahí se tenía que quedar. Pero la divina respuesta fue, ve. Vamos al versículo 8. Y David consultó a Jehová diciendo, perseguiré a esos hombres merodeadores, los podré alcanzar. Y él le dijo, síguelos, porque ciertamente los alcanzarás, y de cierto librarás a los cautivos. Si Dios no te ha dado algo, si Dios no te ha dicho algo, pues es tiempo de que tú te acerques a Dios y le puedas decir, Señor, ayúdame, yo necesito de tu presencia, yo necesito de tu amor, yo necesito de tu gracia. Imagínate lo que la palabra del Señor nos dice de esa manera. Dios desea devolverte todo aquello que el adversario te ha llevado. David lloró, David se afligió, David estuvo en una situación de riesgo. ¿Y qué más pasó? Vamos al versículo 18. 1 Samuel 30, 18. 1 Samuel 30, 18. Y libró David a todo lo que los amalecitas habían tomado. Asimismo libertó David a sus 2 mujeres. Y no les faltó cosa alguna, ni chica ni grande, así de hijos como de hijas, del robo y de todas las cosas que le habían tomado, todo lo recuperó David. El carácter de un hombre que confía en Dios, mira, no se ha perdido. Aunque el mundo haya dicho, es que el COVID hizo esto y se cerraron las tiendas y ya no hay negocio. Mira, si tú eres un hombre de Dios, confía en el Señor. Y tú recuperarás todas aquellas cosas que el adversario ha querido quitártelos. No que vinieron lluvia, vinieron esto y nos quedamos sin nada. Confía en el Señor. Si tú eres un hombre o una mujer de Dios, consulta a Dios, busca a Dios y Él hará. Dice versículo 20, tomó también David todas las ovejas y el ganado mayor, trayéndolo todo delante, y decían, este es el botín de David. Qué interesante, que la palabra botín es exactamente la misma de la palabra ganancia. Esto es la ganancia de David. Es la misma la que se encuentra en la mujer virtuosa en el capítulo 31 de Proverbios, en el versículo 11, donde dice que su marido está confiado en ella y no le carecerá de ganancias. O sea, la mujer virtuosa es una mujer de guerra, una mujer de ataque, que va en la búsqueda de la victoria. O sea, esto no es solamente para hombres, es para todo aquel que se atreve a confiar en el nombre del Señor y toma la administración con el amor de Dios, con el temor de Dios, con la búsqueda de Dios. Los que no buscan a Dios, ¿de qué lado están? Se llaman a sí mismos valientes, pero son como los que tiran golpes al aire. Dentro de todo ello está ese aspecto, ¿no? Todos los malos y perversos, dice el versículo 22, ya habían tenido una gran ganancia y habían regresado. Porque déjame decirte que 600 hombres fueron a la lucha contra los amalecitas, pero 200 quedaron en un arroyo porque no tenían fuerzas. Y los 400 restantes siguieron adelante y ellos fueron los vencedores, los que vencieron.
Y cuando llegaron otra vez a encontrar a los 200, los saludaron con paz diciendo, ya lo recuperamos todo. Y David dijo, miren lo que hemos rescatado. Aquí están sus mujeres, aquí están sus hijos. Y este es el botín que hemos tenido. Entonces unos hombres malos y perversos dijeron, no, si quieren dale tu mujer y dale sus hijos, pero no le des botín porque ellos se quedaron allá. Y David dijo, fíjate, vamos a ver. Dice, y entonces todos los malos y perversos de entre los que habían ido con David respondieron y dijeron, porque no fueron con nosotros, no le daremos botín que hemos quitado, sino cada uno su mujer y sus hijos, que los tomen y se vayan. ¿Cómo les llama David? ¿Cómo les llama la Biblia a esos hombres? Hombres malos y perversos. Si tú eres un hombre, una mujer, que eres líder, un hombre de Dios, vas a estar rodeado no de hombres buenos también, sino va a haber gente mala alrededor de ti. No porque vayas a la iglesia todos los días y veas alrededor, ay, los hermanos qué bonito cantan, qué bonito danzan, qué bonito en un solo sonido. Algunos, hay ahí gente que son gente de fe, no, de fe y gente que no tiene fe. Hay gente buena, pero también hay gente mala. Hay gente cizaña y hay gente del trigo verdadero. Y David tuvo que poner un alto. Fíjate cómo dice el versículo 23. David dijo, no hagáis esto, hermanos míos, de lo que nos ha dado Jehová, quien nos ha guardado y ha entregado en nuestras manos a los merodeadores que vinieron contra nosotros. Les dijo, no es nuestra fuerza la que hizo recobrar a nuestras esposas y tuvimos ganancia. Fue Dios, que no lo entiendes. Si Dios te lo dio a ti, si de gracia recibiste, dalo de gracia, diría nuestro Señor Jesucristo. Lo recibiste eso como bendición, ahora permite que esa bendición fluya a otros. Y dice, ¿y quién nos escuchará en este caso? Porque conforme a la parte del que desciende la batalla, así debe ser la parte del que queda con el bagaje y les tocará partes iguales. No porque tú seas un hombre que evangelizas y Dios te da la oportunidad de que se evangelicen 50, 100, 200. Eso no significa que solamente se va a llevar el crédito, porque de seguro hay 50 hombres más que están orando por él, que está predicando. Y también el crédito va a ser de aquellos que doblaron sus rodillas para que este hombre fuera fortalecido. Si te das cuenta que Dios es un Dios de orden y quiere que todos tengamos una administración y que podamos bendecir incluso a aquellos que aunque no participan directamente en una batalla, pero son parte importante. Ellos estaban cuidando otra parte del trabajo, de la actividad, el bagaje. Todos los enseres y utensilios que utilizaban para la guerra, también ellos los estaban cuidando. Dice la palabra del Señor así. Según las escrituras en cuanto al botín, dice Números, capítulo 31, versículo 27. Y partirás por mitades el botín entre los que pelearon, los que salieron a la guerra y toda la congregación. El rey David, después de que venció, le dio a la gente que no había ido parte del botín. Pero aquí vemos las tres etapas de David. La etapa de pastor y de paje de armas. ¿Qué era él? Un adolescente. Sin embargo, tenía fijado ya en su corazón, en su alma, 7 virtudes importantes. David, cuando dejó de ser adolescente, ya fue un joven, fue un guerrero victorioso. Pero lo que había plantado desde su niñez, lo seguía manteniendo en su juventud. Y cuando llegó a ser líder de guerrero, cuando llegó a ser hombre, las circunstancias adversas no fueron para él impedimento para seguir confiando en la mano protectora de Dios. Hoy David nos enseña eso, una vida en la administración, tanto en su persona, como en sus actividades, como en aquellos que están debajo de él. Este es un ejemplo claro de lo que Dios quiere para tu vida y para nuestra vida del día de hoy.
Y bueno, te invitamos también a que a nuestros amigos allá en Facebook, en YouTube, que nos sigan en nuestras redes sociales. Recuerda que estamos allá en Facebook, en la página que se llama Iglesia Presbiteriana Renovada en la República Mexicana, Maranata de Bochil, así se llama, es un nombre largo, pero ese es su nombre. Y en YouTube nos puedes seguir ahí en Biblia y Teología Renovada. No tiene mi rostro, tiene una B en un círculo fuchsia, creo que es fuchsia. Ahí estamos, se llama Biblia y Teología Renovada en YouTube. Y de la misma manera tenemos ahí Pinterest, lo puedes encontrar con mi nombre de Zenaido Damián Ramos. Y el blogger pastorzenaidodamián.blogspot.com, y se llama el blogger Enseñanza Bíblica para Todos. Ahí me puedes encontrar, nos puedes encontrar. Yo sé que va a ser de bendición. En el blogger tengo predicaciones de hace 5, 6, 7, 8 años atrás. Por lo pronto, amigo hermano, que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Nos estamos viendo la próxima semana en esta reunión. Si tú estás aquí en Bochil, te invitamos en el nombre del Señor a que asistas con nosotros y estés con nosotros viendo nuestras peripecias de cómo grabamos en vivo, y pues los que estamos acá, y oramos para que Dios siga en tu vida grandemente.